Esto pasó hace 5 años. Yo era un geólogo de 35 años. Siempre buscaba aventuras. Un día decidí unirme a un equipo en un remoto campamento de investigación en la Antártida. La emoción de descubrir algo nuevo me llenaba de energía. La vastedad del hielo me impresionó, pero también me hizo sentir pequeño. Instalamos nuestro equipo y comenzamos a investigar. Al principio, todo era perfecto. Cálculo de datos, pero después una fuerte tormenta llegó de repente. Los vientos aullaban y la nieve golpeaba nuestro campamento. Nos metimos en una cueva de hielo en la tormenta. No sé qué nos impulsó, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Cuando entramos, el aire se sentía extraño. La oscuridad nos envolvía, las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos. Algunos me resultaban familiares, pero no sabía por qué. Empezamos a escuchar voces. Eran suaves, como si alguien intentara hablarnos. No podía ver a mis compañeros, solo podía sentir su presencia. Me asusté. A medida que avanzábamos, algunos miembros del equipo comenzaron a desaparecer. Pensé que se estaban alejando, buscando algo. Cada segundo sentía más inquietud. Cada paso se sentía más pesado. Las visiones comenzaron a surgir en mi mente, imágenes de situaciones que no recordaba. Era como si mi cabeza estuviera llena de ecos. Una voz más clara me llamaba. No sabía quién era. Algo en mí percibía peligro, pero no podía salir. Cada vez había más vibraciones en el lugar. Mi corazón latía rápido y el miedo crecía. Cada vez que intentaba gritar, no podía. Las paredes empezaron a cerrarse. La salida no estaba. Entonces la voz me llamaba de nuevo. ¿Diego? Era familiar, pero no lograba recordar. Sentí que el aire se volvía denso. Había un frío más profundo que el exterior. Todo me dio vueltas. Me caí y traté de moverme, pero estaba atrapado. Todo buscaba alcanzar algo. Una verdad oculta. Los ecos aumentaban, y ya no sabía si eran mis compañeros o algo más. La oscuridad parecía reírse de mí. Finalmente, logré encontrar una salida. Corrí entre sombras que se movían. No quería mirar atrás. El frío me seguía como una sombra. Salí de la cueva y caí en la nieve. El viento aullaba. Mis compañeros no estaban. Todo era un silencio abrumador. Me quedé allí, sintiendo el frío en cada hueso. La tormenta pasó y el campamento estaba vacío. Recogí mis cosas y, aunque estaba asustado, sentí que debía hablar. Me negué a regresar. Nunca dejé de pensar en lo que sucedió. Aquel lugar me dejó con más preguntas que respuestas. Nunca supe si lo que encontré era un descubrimiento o una advertencia. Las pirámides en la Antártida habían cambiado algo dentro de mí. A veces pienso que los ecos siguen ahí, esperando. Capítulo 2. Pasaron días desde aquel horrendo encuentro en la cueva, pero las imágenes y voces no se desvanecieron. En mi mente, cada rincón de aquel lugar helado crecía en inquietud. Decidí regresar al campamento base. Había mucho trabajo pendiente, pero había una inquietud más fuerte que la necesidad de completar mi tarea. Necesitaba respuestas. Regresé a la estación de investigación, ahora vacía, al menos en apariencia. Las letras en la pizarra del vestíbulo parecían gritar silencio. Mis compañeros no estaban, y el lugar carecía de vida. Pero había algo que me llamó la atención. Un trozo de papel arrugado en la mesa. Lo recogí con manos temblorosas. Era una nota que parecía escrita apresuradamente. Diego, estamos en la cueva. Escucha las voces. No te alejes de ellas. La verdad está cerca. Mis manos temblaban. ¿Qué verdad? ¿Por qué estaban allí? Decidí salir. El aire gélido golpeó mi rostro y el cielo resultó ser un gris sin corazón. Caminé de regreso hacia la cueva. Cada paso era titubeante. No podía dejar que el miedo me controlara, pero las dudas me consumían. ¿Qué encontraría esta vez?
Al llegar, el viento aullaba al igual que antes, pero esta vez no estaba tan solo. Escuché susurros. Eran casi como un canto. Sentí ese impulso de entrar, el mismo que me había llevado a la cueva la primera vez. Me detuve, respiré hondo y tomé una decisión. Entré de nuevo. La cueva me recibió con su frío abrazo, pero todo era diferente. Las vibraciones se sentían más intensas. Cada paso resonaba en las paredes de hielo y las sombras parecían moverse a mi alrededor. Los símbolos brillaban tenuemente, como si fueran reflejos de algo que no podía ver. De repente, escuché una risa. Era un sonido sin alegría que me heló la sangre. Miré a mi alrededor, pero no había nada. Al dar un paso hacia adelante, vi algo en el suelo. Un objeto brillante. Era un pequeño artefacto, parecido a un medallón, cubierto de símbolos que ya había visto. Mi corazón se aceleró. Al tocarlo, una ola de energía me atravesó. Las voces crecieron. Diego, nuestro muchacho. La familiaridad de la voz me hizo temblar. Era como si me conocieran, pero a la vez se sentía extraño. Sentí que algo dentro de mí respondía a esas palabras. Comencé a recordar fragmentos de ese otro yo, uno que había olvidado. Recuerdos de risas en un suelo distinto, una melodía que se escapaba entre las sombras de mi mente. Mientras sostenía el medallón, las imágenes se hicieron más claras. Reconocía formas, rostros, lugares. Puedo jurar que veía a mis compañeros dibujados en la niebla, aunque ya no estaban. Pero esta vez no iban a desaparecer. Yo estaba allí, y ellos también. Entonces, un grito resonó detrás de mí. Giré rápidamente. Algo se movía en la oscuridad. Mis ganas de salir eran abrumadoras, pero no podía dejar el medallón. Era como si me sostuviera un hilo invisible. Justo en ese momento, todo se oscureció. Cogí aire, pero no podía. Algo más, algo poderoso, me había atrapado de nuevo en la cueva. ¿Sería la realidad o una ilusión más? La pregunta quedó flotando en el frío aire. Y mientras me debatía en esa incertidumbre, supe que las respuestas estaban más cerca de lo que alguna vez pensé. Capítulo 3. Los ecos de mi propio grito se perdieron en la oscuridad. Intenté moverme, pero una fuerza invisible me mantenía en su lugar. El frío de la cueva se volvía más intenso, como si el mismo hielo me abrazara con una violencia fría. La presión en mi pecho aumentaba, y las voces empezaron a distorsionarse. Un murmullo incesante, como una multitud que se agolpaba en mi mente. Diego, ven a nosotros, lee las verdades escondidas. Esa última frase resonó con tanta claridad que me hizo parpadear. Verdades escondidas. ¿Qué significaba eso? Sentí el medallón en mi mano, aún caliente a pesar del frío, pulsando levemente. En su superficie, los símbolos parecían brillar más, iluminando la parte oscura de la cueva. Yo estaba atrapado entre miedo y curiosidad, cuestionando si debía seguir adelante o retroceder. Era difícil mantener la calma. Mi razón me decía que debía salir, pero algo más profundo me empujaba hacia el corazón de la cueva. Una luz tenue apareció al final de un pasadizo angosto. La imagen era diferente, como un recuerdo en el borde de un sueño. Sin pensarlo, comencé a caminar hacia ella, sintiendo que cada paso me acercaba a la verdad. Desvié la mirada del medallón y me vi envuelto por recuerdos difusos. El paisaje de las pirámides emergió en mi mente, cubierto de nieve y misterio. ¿Qué estaba oculto bajo ese blanco inmaculado? La cueva resonaba con murmullos y risas lejanas, y cada vez que escuchaba esas voces, el brillo en el medallón se intensificaba. Cuando llegué a la luz, me encontré en una cámara amplia, mucho más grande de lo que había recorrido antes. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas, que reverberaban mientras las voces se mezclaban en un coro. Algunas eran familiares,
como las de mis compañeros, otras eran extrañas, resonando con una sensación de urgencia. De repente, sentí una presencia a mi lado. Me giré y vi una figura cuya forma parecía danzar entre las sombras, pero no podía distinguir sus rasgos. «¿Quién eres?», pregunté. Mi voz se rompió en el eco que retumbaba en la cueva. «Tu conexión, Diego, es más profunda de lo que crees», respondió la figura. Era una voz suave pero firme, como si fluyera del mismo hielo. «Debes desenterrar tu pasado para entender tu presente». Mis dudas se intensificaron. Sentía que estaba a punto de ser arrastrado a un abismo del que no podría salir. Un instante después, el medallón brilló, haciendo que la figura se tornara más clara, pero aún inalcanzable. «Los secretos de las pirámides son los tuyos y los nuestros. Ven, sigue la luz de la verdad». A medida que la figura se desdibujaba, una serie de imágenes comenzaron a proyectarse en la pared. Vi a mis compañeros, todos ellos con rostros de terror reflejados en la oscuridad. Una sombra oscura se movía detrás de ellos, como una amenaza latente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. «¡No! ¡Espera!», grité. Pero la figura había desaparecido. La cámara volvió a quedar en silencio, como si todo lo que había presenciado hubiera sido solo una ilusión. Pero el medallón seguía brillando, y una sensación de determinación me invadió. Las verdades estaban más cerca de lo que pensaba, pero el tiempo se agotaba. Volví a escuchar las voces, esta vez más urgentes. Habían advertido del peligro. «Diego, no permanezcas aquí, él viene por ti». Con un nuevo impulso, giré para salir de la cámara. Las sombras se arremolinaban cerca, y con cada paso que daba hacia la salida, una parte de mí sabía que ya no podía regresar. El eco de la advertencia resonaba en mi mente. ¿Quién venía por mí? Sentí el frío acechante a mis espaldas mientras aceleraba el paso. Salí de la cueva justo cuando la oscuridad se cerró tras de mí. Detrás de mí un grito resonó, pero esta vez no era el eco de mi propio miedo. Era algo más, algo que sabía que no estaba solo. Una certeza aterradora me hizo girar de nuevo, y comprendí que la cueva guardaba secretos más profundos de lo que había imaginado, y que todo apenas comenzaba. Capítulo 4. El aire helado golpeó mi rostro al salir de la cueva. Me costó acostumbrarme a la luz del día tras la oscuridad que había dejado atrás. Miré a mi alrededor, y la vasta extensión de nieve y rocas se tejía con el cielo gris, como si se negaran a separarse. Un escalofrío recorrió mi espalda. Si lo que había dejado atrás era aterrador, nunca esperé que el mundo exterior fuera aún más inquietante. Un nuevo grito desgarrador resonó en mi mente, y me di cuenta de que no solo había escapado de la cueva. Algo había salido conmigo. Los murmullos aún resonaban en mis oídos. «Diego, él viene». Las advertencias de esas voces me empujaron a moverme, a marchar hacia algo desconocido. Me detuve al ver una figura conocida al fondo, casi oculta entre las sombras de unos bloques de hielo. Era Carolina, mi compañera de investigación. Estaba arrodillada, con la cabeza gacha, como si intentara esconderse de algo. Mis piernas temblaban mientras vacilaba antes de acercarme a ella. «Carolina, ¿estás bien?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Levantó la mirada lentamente, y en su cara leí la desesperación. «Diego, no estamos solos. Él está ahí fuera, observándonos». Su mirada se desvió hacia el horizonte nevado, y seguí su línea de visión. El aire se volvió más denso. Una sombra oscura se deslizaba detrás de los glaciares, como si tomara forma entre las corrientes de frío. «¿Quién es él?», inquirí, aunque mi voz sonaba rasposa por el miedo. Carolina se apresuró a levantarse y se acercó a mí. Sus ojos estaban llenos de un terror palpable. «No lo sé, pero su presencia se siente. No podemos quedarnos aquí. Necesitamos encontrar a los demás».
Le ofrecí mi mano y corrimos juntos, buscando refugio entre las formaciones de hielo. El viento aullaba como si supiera lo que acechaba en la distancia. Mientras corría, los ecos de las voces volvieron, esta vez más intensos y urgentes. La verdad está más cerca de lo que piensas. Descubre lo que le pertenece. De pronto, una imagen aterradora invadió mi mente. Los rostros de nuestros compañeros, sus gritos, esos ecos llenos de terror. Diego, Carolina, resonaron como un eco distante que me hizo tambalear. «Debemos ir a la cueva», exclamé. La idea era aterradora, pero la urgencia me golpeó como un martillo. «No, eso no es seguro», ella respondió. «Quiero que salgamos de aquí». Sentí una lucha interna, pero algo dentro de mí sabía que los secretos de las pirámides eran la clave. «No podemos dejarlos», grité. Aquí estaba otra vez, en la encrucijada. Pero mientras discutíamos, vi una sombra moverse rápidamente por el rabillo del ojo. «¡Carolina!», grité, señalando hacia el movimiento, pero ya era demasiado tarde. Un grito desgarrador cortó el aire. Una figura oscura emergió del hielo y pude escuchar un roce, como un susurro de muerte. Una ola de terror me invadió. ¿Qué era esto? Sin pensarlo me lancé hacia la cueva, dejando a Carolina atrás por un segundo. Al cruzar el umbral, su grito se apagó y sentí una punzada en el pecho. La cueva una vez más me envolvió en su oscuridad. «¿Dónde estás?», murmuré, sintiendo la presión de la soledad, y el sombrío silencio me rodeaba como una serpiente. Tan pronto como entré, el medallón comenzó a brillar intensamente. Sentí una conexión que iba más allá del miedo. Las palabras resonaban con firmeza. «Tienes que descubrirlo, Diego. El tiempo se agota». Empecé a explorar nuevamente la cámara. Las paredes estaban cargadas de simbolismos. Aquella figura que había visto antes no había sido una ilusión. Un nuevo propósito me llenó. Necesitaba entender qué significaba todo esto y cómo ayudar a mis amigos. Mis pensamientos estaban claros, aunque la oscuridad no cesaba de empujarme hacia una locura casi palpable. Todo comenzó aquí. Susurré para mí mismo cuando encontré un panel oculto en la pared. La superficie era fría al tacto, y cuando toqué los símbolos sentí una sacudida. Una grieta se abrió lentamente, como si la cueva quisiera revelarme su secreto. Pero en ese momento escuché pasos tras de mí. No estaba solo. Capítulo 5. El eco de los pasos resonó en la penumbra de la cueva. Un sudor frío se acumuló en mi frente. Me giré rápidamente, el medallón palpitaba en mi pecho, y el brillo se intensificó, iluminando el espacio reducido. Era un contraste aterrador con la oscuridad que me rodeaba. «¿Quién está ahí?», pregunté, aunque sabía que en este lugar las respuestas eran un lujo. La figura emergió con vacilación. Era un hombre y por un instante pensé que era uno de mis compañeros. Pero su rostro estaba marcado por la desesperación, sus ojos desorbitados y su respiración entrecortada. «Diego, tienes que irte, él viene», dijo. Su voz temblaba de horror. «¿Dónde están los demás?», grité, sintiendo que cada palabra resonaba como un eco de mi desesperación. Él solo movió la cabeza. «No hay tiempo. La cueva está en peligro. La sombra se acerca». Retrospectivamente, un miedo helado se apoderó de mí. «¿Qué es él?», pregunté, intentando controlar el pánico que subía por mi garganta. La respuesta llegó en forma de un susurro que me atravesó. «La sombra ofrendada busca a aquellos que no deben ser encontrados». Sentí que mi piel se erizaba. Quería entender, pero el tiempo y la razón se estaban desmoronando. Miré hacia la grieta que había abierto, una entrada a lo desconocido. «Debo saber qué hay ahí. Mis amigos necesitan ayuda». «No», el hombre casi gritó, haciendo eco en el silencio. «Lo que buscas solo traerá más sombras. Vete». En su rostro vi el reflejo de una lucha interna, como si estuviera dividido entre salvarme y protegerme de lo que sabía. No había salida fácil. Sin embargo, el impulso de descubrir la verdad era más fuerte.
Si no voy, ellos seguirán atrapados, insistí, incluso mientras el eco de la desesperación de Carolina retumbaba en mi mente. La sombra se movió cerca, una oscura presencia, como la niebla que se arrastra tras el crepúsculo. Fue entonces cuando una explosión de luz vino del medallón, atrayéndome hacia la grieta. Sin poder resistirme, me deslicé a través de la abertura, con una mezcla de miedo y determinación. El interior era un corredor angosto, cubierto de símbolos aún más extraños. Los susurros aumentaron, llenándome con imágenes de rituales perdidos en el tiempo. Mientras avanzaba, sentí el aliento helado del pasado acariciando mi cuello. Tenía que concentrarme, no podía dejar que el miedo me consumiera. De repente, una visión me paralizó. Un grupo de figuras atrapadas en el hielo, sus rostros distorsionados en expresiones de sufrimiento. ¿Eran mis compañeros? La imagen se volvió más nítida y reconocí a algunos de ellos. Todo mi ser se tensó ante la gravedad de la situación. «Diego, ven». Una voz familiar me urgió. Era Carolina. «Estamos aquí». Su grito me resonó en el corazón, pero diferente, como si viniera de aquel doloroso pasado. La grieta estalló en luz, y sentí una conexión instantánea con el medallón. Me arrodillé, tocando uno de los símbolos en la pared. ¿Qué tengo que hacer? La respuesta llegó como un torrente de claridad. Libera lo sellado. Antes de que pudiera comprender, un frío abrasador me inundó. La sombra se materializó detrás de mí y su presencia era abrumadora. «Nunca debiste haber venido, Diego», susurró, con un tono que helaba la sangre. «¡Aléjate!», grité, pero la figura se acercaba. La grieta comenzó a cerrarse y su voz se convirtió en un rugido. «Vas a desatar lo que no puedes manejar». Fue un instante. Todo estaba perdido, pero en ese momento de agonía sentí que el medallón vibraba con fuerza. El tiempo se detuvo. Había tomado una decisión, aunque el precio a pagar iba a ser alto. Capítulo 6. El frío se convirtió en intensa presión. Sentí como si el aire se volvía más denso, casi tangible. A mi alrededor, los símbolos en la pared comenzaron a brillar, pulsando en un ritmo que se sincronizaba con mi latido acelerado. El medallón en mi pecho ardía como una antorcha, su luz llenando el espacio como si fuera un faro en la tormenta. «Libera lo sellado». Recordé las palabras susurradas en mis pensamientos. Miré hacia la sombra que se acercaba y por un momento su rostro me pareció humano. Tenía ojos tan oscuros como el abismo, pero había algo más, un destello de conocimiento, de sufrimiento. Era un eco del pasado, quizás una advertencia. Mientras la grieta se cerraba, la desesperación me impulsó. «¡Voy a liberarlos!», grité. Y sin pensarlo, presioné el medallón contra el símbolo más cercano. La luz estalló a mi alrededor, y un zumbido profundo resonó en mis oídos. Las paredes comenzaron a temblar, y la sombra se detuvo, su expresión tornándose un torbellino de confusión y rabia. El medallón se adhirió al símbolo y, en un instante crucial, una onda de energía se disparó por el corredor. La grieta se iluminó. Luces brillantes danzaban como estrellas nacientes. Entonces, un grito desgarrador atravesó el aire. «¡Diego!». Era Carolina, y su voz resonaba con una urgencia casi palpable. La luz del medallón comenzó a desentrañarse, y con cada pulso sentí como si liberara algo más que solo a mis amigos. Era como si aquellas luces terminaran de alzar el velo de un secreto que había estado atrapado durante siglos. La sombra, al ver esto, se lanzó hacia mí con una velocidad aterradora, un torbellino de oscuridad. «¡No!», grité, sintiendo cómo la fuerza del medallón crecía. De repente la pared se desgarró y una corriente de imágenes empezó a fluir ante mí. Cuerpos congelados, gritos apagados y rostros que suplicaban.
mis amigos atrapados entre las grietas de la historia, y en el centro un altar cubierto de hielo, donde un ser se retorcía en su prisión. «Diego, hazlo». La voz de Carolina se intensificó mezclándose con las sombras. Fue un eco de poder, y en ese momento comprendí algo. Liberar lo sellado significaba más que solo sacar a los que estaban atrapados. Era también enfrentar a la sombra. Sin pensarlo más, extendí la mano y grité con toda mi fuerza: «¡Salgan de allí! ¡Libérense!». Las luces convergieron sobre el altar, y vi como una ráfaga de energía surcaba el aire, rompiendo las cadenas que mantenían a mis amigos prisioneros. Instantáneamente, el hielo comenzó a agrietarse. Gritos de alivio se mezclaban con el rugido de la sombra furiosa. Fatídicamente, la figura espectral se abalanzó sobre mí, su voz un susurro amenazante. «No puedes detener lo que has comenzado». Fue un enfrentamiento entre la luz y la oscuridad. Con cada segundo que pasaba, mis amigos se liberaban uno por uno, emergiendo del hielo como si la vida volviera a ellos. Pero la sombra no se detendría. «¡Carolina!», grité, y ella, atravesando la luz, extendió la mano hacia mí. «Diego, no te rindas». El frío del miedo intentó deslizarse en mi corazón, pero me aferré al medallón. Aunque el precio sería alto, no podía permitir que la sombra ganara. A pesar de las advertencias, la decisión ya estaba tomada. Todo debía ser resuelto. Con el último grito, la luz se intensificó, y todo a mi alrededor comenzó a desmoronarse. El tiempo, el miedo, la sombra. Todo se mezcló, y sentí que, en un solo instante, una nueva realidad se formaba. Entonces la oscuridad se tragó todo a mi alrededor. Capítulo 7. Desperté en el suelo de un lugar desconocido. Todo mi cuerpo dolía y estaba cubierto de un sudor frío. Intenté levantarme, pero el mundo giró a mi alrededor. Cuando mis ojos se ajustaron a la luz tenue, vi que estaba en una cueva. Las paredes pulidas como un espejo, pero no era una cueva cualquiera. Una energía vibrante palpitaba en el aire. «¿Diego?». La voz de Carolina me sacó de mis pensamientos y vi su figura sentada apoyada contra la pared. Tenía la mirada perdida, pero cuando me vio, su expresión se iluminó. «¿Estás bien? ¿Qué pasó?», pregunté entre balbuceos, sintiendo los ecos de lo que había ocurrido. La sombra, el medallón, la luz. «Liberamos a los demás, pero no por completo», respondió Carolina, su voz temblando. «Todavía hay algo allí, algo oscuro. ¿Dónde están los demás?». Miré a mi alrededor, buscando a mis amigos. Las sombras que se cernían en la cueva susurraban mis miedos, y sentí que algo podía salir de la oscuridad en cualquier momento. No lo sé. Fueron llevados, algo los arrebató a la nada justo después de liberarnos, explicó Carolina. «Siento que están en algún lugar, pero no sé cómo alcanzarlos». El medallón aún colgaba de mi cuello, y cuando lo miré, sentí su calor vibrante una vez más. «Tal vez podemos usarlo, tal vez nos guiará», dije con cierta determinación. Carolina asintió lentamente, pero su ansiedad era palpable. ¿Y si no volvemos a encontrarlos? ¿Y si lo que liberamos lleva a la muerte? «Debemos intentarlo», insistí. Tenía que encontrar a mis amigos. No podía dejar que estuvieran solos en esa oscuridad. «Debemos enfrentar la sombra». Con el medallón en alto, me concentré en lo que había visto antes, los rostros atrapados en la prisión de hielo. La luz que había liberado. «Muéstranos el camino», grité, dejando que el medallón brillara intensamente. El aire alrededor comenzó a fluir con energía, y los símbolos en las paredes empezaron a relucir como nunca antes. Las imágenes volvieron a formarse, mostrando destellos de mis amigos en lugares distintos, atrapados en un laberinto de sombras.
Los vi luchando, pero al mismo tiempo había una figura oscura al acecho, como un depredador acechando a su presa. ¿Lo ves? Nerviosa, Carolina se asomó junto a mí. Están divididos. Necesitamos unirnos. No sabía a dónde llevaba, pero la imagen de ellos en apuros me llenó de propósito. «Vamos», dije, guiando a Carolina hacia lo que parecía un túnel que se abría frente a nosotros. La luz del medallón iluminaba el camino mientras avanzábamos, pero la sombra seguía ahí como un aliento frío en nuestro cuello. De repente, un susurro, un eco familiar, provenía de la oscuridad. «Diego», era la voz de uno de mis amigos, un llamado desesperado. «¡Ayúdanos!». Me detuve en seco y mis piernas temblaron. «¡Santiago!». Apenas pude pronunciar su nombre. Los gritos de ayuda se mezclaron con un profundo silencio, como si el aire hiciera eco de nuestras dudas. «No podemos quedarnos aquí», murmuró Carolina. Pero la sombra creció detrás de nosotros. Sus formas se retorcían, lista para devorarnos de nuevo. La urgencia acumulándose en mi pecho me obligó a tomar una decisión. «Debemos avanzar antes de que sea tarde». Aceleré el paso mientras el eco de los gritos penetraba mis pensamientos. Tenía que actuar. Había que enfrentar a la sombra antes que ella nos alcanzara. El tiempo se esfumaba y la oscuridad comenzaba a cerrarse a nuestro alrededor. Esa sola verdad resonaba en mi mente como un tambor. Liberarlo significaba confrontar a la sombra una vez más. Pero esta vez no estaba tan seguro de quién saldría victorioso. Capítulo 8. El túnel era angosto, pero la luz del medallón nos empujaba hacia adelante. Las paredes relucían brillantes, como si estuvieran conectadas con el mismo destino que buscábamos. La voz de Santiago seguía resonando en mi cabeza, pero había algo más. Murmullos distantes, como si los ecos de otros amigos también pidieran ayuda. «Diego, ¿crees que están todos atrapados en este lugar?», preguntó Carolina, entrecerrando los ojos. Sus palabras destacaban la realidad aterradora que enfrentábamos. «No lo sé», respondí, «pero no podemos rendirnos. Ellos deben estar cerca». A medida que avanzábamos, un follaje oscuro apareció en las esquinas del túnel, emitiendo un aroma a humedad y descomposición. El aire se volvió más denso y la presión aumentó. Una sombra serpenteante cruzó el camino justo delante de nosotros, deteniéndome en seco. Sus ojos, 2 puntos brillantes, me miraban fijamente desde la penumbra. «¡Rápido!», grité, empujando a Carolina hacia adelante mientras retrocedía. La sombra se abalanzó en nuestra dirección, sus contornos cambiando de forma, tomando la apariencia de nuestros amigos, distorsionados y con miradas desorbitadas. «No son ellos», musité, sintiendo una ola de frío recorrer mi espalda. Carolina se giró a mirar, también horrorizada. La sombra se acercó, susurros colisionando en el aire. «No puedes salvarlos, Diego», resonó una voz profunda, casi familiar. La oscuridad parecía sacudir la estructura del túnel, haciéndolo temblar como un viejo edificio en agonía. «No te creeré», respondía la oscuridad, enfocando el medallón hacia la sombra. «No puedes tenerlos. No así». La luz del medallón comenzó a irradiar con más fuerza, dispersando un poco de la negrura que nos rodeaba. La sombra apagó sus formas distorsionadas, pero no se alejó. Se quedó quieta, casi escudriñando. «Es solo el principio», dijo la voz. «Ellos siempre estarán atrapados en la oscuridad. Solo tú puedes decidir cómo acabar con esto». La incertidumbre me invade. ¿Cómo podía liberar a mis amigos sin caer yo también en esa trampa? La sombra parecía alimentarse de mi miedo, creciendo a medida que mi atención se centraba en ella. «¿Qué quieres de mí?», pregunté casi a un susurro. La oscuridad se movió, tomando la forma de un círculo modular. Me estaba hablando,
quizás jugando con mi mente, tratando de sembrar el pánico en mi corazón. «Quiero que elijas», la voz murmuró, resonando a través del túnel, «salvar a tus amigos o protegerte a ti mismo». «No hay elección», dije, aunque mi voz sonó menos firme de lo que deseaba. «Salvaré a Santiago y a los demás. No permitiré que caigan en tus garras». Pero la sombra se rió, un sonido que caló hondo en mi alma, una risa que giró alrededor de mí. Fue entonces cuando lo vi. Al fondo del túnel, una chispa, una forma se movía rápidamente. «¡Ahí!», grité señalando. «Creo que es uno de ellos». La sombra se retorció, ahora más agresiva. «No podrías alcanzarles sin perderlo todo, Diego. Piénsalo bien». Sin pensarlo más, corrí hacia lo que parecía ser un destello de luz entre la oscuridad. Mientras lo hacía, la sombra se abalanzó sobre mí. Me sentí atrapado en un ciclo. La línea entre la luz y la oscuridad se desvanecía. Todo se volvió vertiginoso. La sombra estaba a punto de atraparme. ¿Podría seguir enfrentándola? ¿Podría salir ileso de esta? Y entonces sentí que la luz del medallón me envolvía, pero no estaba seguro de cómo terminaría este juego. Capítulo 9. Todo sucedió demasiado rápido. La luz del medallón se intensificó, y de repente sentí que mis pies se movían como si tuvieran vida propia. Corrí hacia el destello, sin saber si era realmente uno de mis amigos o solo un truco de la sombra. La figura en el fondo se acercaba y un rayo de esperanza me impulsó a seguir adelante. La sombra rugió detrás de mí. Su risa y susurros se entremezclaron en un aluvión de horror. «No habrá rescate, Diego. Ellos son míos», repitió, más insistente que antes. Pero no podía detenerme. No podía perder más tiempo. Finalmente me encontré ante la forma iluminada. Era una figura familiar, y mi corazón se detuvo brevemente mientras la reconocía. «¡Santiago!», grité, pero él parecía desorientado, como si flotara entre la realidad y la locura. «Diego», su voz era apenas un eco. «¿Dónde estamos? No puedo ver». Miraba alrededor, con una mezcla de miedo y confusión. Sin pensarlo, extendí el medallón hacia él, iluminando la penumbra, pero algo no estaba bien. La sombra se había detenido por un instante, parpadeando con incertidumbre. «Sandra», murmuró en susurros, expeliendo el nombre de una amiga perdida que nunca había logrado regresar a casa. «No, no, no», repetí. No podía dejar que la sombra jugara con nosotros. «Ven, hay que salir de aquí», tirando de él con todas mis fuerzas. De repente, la sombra dio un salto. Su forma se expandió, transformándose en una espiral casi tangible. Su mirada amenaza revoloteó sobre nosotros, llenando el aire con una sensación de desesperación. «No lo permitiré», dijo con rabia. «Te enseñaré a quién realmente pertenecen». «Es un engaño», le grité tratando de mantener la calma. La voz grosera y burlona se abalanzó sobre nosotros, intentando dividirnos, buscando cualquier indicio de desconfianza. Con el medallón en la mano, recordé algo crucial. Él tenía un poder, una historia que no había considerado. La sombra se alimentaba de nuestras dudas, de nuestro miedo. «Santiago, ¿puedes recordar algo?», pregunté desesperadamente. «¿Recuerdas cómo lo enfrentamos, aquella vez en el bosque?» Los ojos de Santiago se iluminaron, como si una chispa de entendimiento comenzara a encenderse. «Sí, sí, pero no puedo hacerlo solo». Su voz se ahogaba, pero su mirada ya tenía un atisbo de determinación. «Juntos. Debemos enfrentarlo juntos. Recuerda quiénes somos, lo que hemos pasado», le imploré, sintiendo que la sombra se acercaba nuevamente, dispuesta a tragarnos. En ese instante, la luz del medallón brilló con intensidad, y su energía pareció lamer mucho más allá de lo físico. Santiago cerró los ojos y se concentró. Podía ver el torrente de recuerdos fluir en él, y un brillo de valor emergió. «Vamos», gritó, y tomé su mano.
Ambos levantamos el medallón al unísono, y la luz estalló en un paisaje brillante, dibujando líneas en la oscuridad. La sombra, que antes hacía temblar el suelo, ahora se retorcía, envuelta por la luz creciente. Un grito atravesó el túnel, un eco de agotamiento y rabia. La oscuridad retrocedió, pero no estaba lista para rendirse. «¡Esto no ha terminado!», sentenció la voz, siseando mientras se convertía en un vórtice negro que trataba de envolvernos. Entré en pánico, pero empecé a comprender algo. La clave no era simplemente luz o oscuridad, se trataba de la conexión, de la amistad. «Piensa en todos», grité, «en todos los momentos que hemos compartido, no solo somos nosotros». Con un último empuje, el medallón comenzó a girar con una energía desbordante. La sombra se retorció, y luego, como si hubiera tocado algo que nunca debió, exhaló un grito que se desvaneció entre las paredes del túnel. Y de repente, el túnel estalló en una luz blanca que todo lo abarcaba. Mientras todo se desvanecía a nuestro alrededor, supe que no era solo un destello de esperanza. Era nuestra oportunidad, nuestro único camino hacia la salvación. Pero al instante siguiente todo se detuvo, y solo quedamos nosotros, en un vacío que prometía respuestas, pero también más preguntas. ¿Qué había pasado realmente? ¿Y cuánto habíamos sacrificado para llegar hasta aquí? Capítulo final. Desperté en un lugar en blanco, donde las fronteras entre la luz y la oscuridad parecían diluirse. Mi cuerpo flotaba, ligero como una pluma, pero mi mente zumbaba con ecos de lo que había enfrentado. A mi alrededor había un silencio absoluto, una calma inquietante que me hizo contener la respiración. Donde una vez había habido murmullos e imágenes distorsionadas, ahora solo reinaba la paz. «¿Diego?». La voz de Carolina atravesó la neblina, clara y cálida, aliviando el pesado peso de mis recuerdos. La vi aparecer, también flotando en este limbo, su rostro sereno, una luz suave emanando de su ser. A su lado, Santiago, y poco a poco, los rostros de nuestros compañeros comenzaron a materializarse uno tras otro. «¿Estamos vivos?», pregunté, y mi voz resonó en este vacío como un eco lejano, lleno de incertidumbre. Todos parecían confusos, pero sus miradas reflejaban un mismo sentimiento, un alivio que se deslizaba entre nosotros como una corriente de luz. «Parece que sí», respondió Carolina lamiendo sus labios secos, «pero no entiendo. ¿Qué sucedió? ¿Dónde estamos?». Un ligero destello cruzó por mi mente, las imágenes de la sombra, de sus susurros seductores. «Liberamos lo sellado», recordé en voz alta. Las palabras salieron como una verdad urgente. Pero hay algo que no hemos comprendido. Antes de que pudiera terminar, el espacio comenzó a cambiar. Una grieta se abrió en el aire, revelando destellos de lo que parecía ser un paisaje congelado. Las pirámides, la cueva. Parecía que todo de nuevo se desarrollaba ante nosotros. Pero había algo diferente, un aire de resolución, como si los antiguos misterios permanecieran en un delicado equilibrio, esperando ser descubiertos. Los rostros de mis compañeros palidecieron y entendí que no todos habían sido liberados. «¿Dónde están los que quedaron atrapados?», preguntó Santiago, su voz cargada de miedo. ¿La sombra los llevó? La ansiedad pesaba en el ambiente cada vez más. «No lo sé», respondí, sintiendo como un denso miedo comenzaba a formarse. «Puedo sentir que están en algún lugar, pero no tenemos respuestas». El aire vibrante a nuestro alrededor se tornó pesado. Los ecos de mis pensamientos me guiaron a una decisión. «Debemos regresar», dije con firmeza, mi corazón latía intensamente. «Debemos confrontar lo que queda atrás. De alguna manera, aún hay sombras merodeando. Estamos conectados a esto. Pero, ¿y si no lo conseguimos?», preguntó Carolina, ahora con un hilo de miedo en su voz.
¿Y si la sombra nos encuentra de nuevo? Si no lo hacemos, perderemos a todos, respondí, sintiendo que la urgencia se elevaba. No elegí esto, pero tenemos una oportunidad. Ya hemos enfrentado la oscuridad. Juntos podemos hacerlo de nuevo. Las miradas se cruzaron, algunas llenas de dudas y otras de determinación. Las imágenes de nuestros amigos atrapados resonaban en nuestras mentes como un eco sombrío, pero había también un sentido de propósito que crecía. Todo alrededor comenzó a pulsar, y sabía que no había vuelta atrás. ¿Listos?, pregunté, y aunque los murmullos de la incertidumbre seguían presentes, asentí junto con ellos. Con una respiración profunda, el medallón brilló entre mis manos, y un torrente de energía comenzó a girar a nuestro alrededor. Regresaremos juntos, prometí en voz baja, abrumado por la mezcla de emociones. La luz estalló en múltiples direcciones y, en un abrir y cerrar de ojos, nos encontramos una vez más en un paisaje helado. En ese instante, el aire se volvió gélido y un profundo silencio se asentó. Miré a Carolina y Santiago, y esta vez nuestras manos se entrelazaron en una promesa que resonaría más allá del tiempo y de las sombras que nos acechaban. A medida que avanzábamos hacia el horizonte donde las pirámides se alzaban, una nueva inquietud nos llenaba. Pero no éramos solo un grupo, éramos una familia, unidos por recuerdos compartidos y por un futuro incierto. ¿Qué secretos esperarían en la oscuridad? ¿Qué sombras aún quedarían por enfrentar? Nunca podría estar seguro. Pero una cosa era evidente. Habíamos dado el primer paso, y ese primer paso nunca sería el último.